Vamos a iniciar el año 2025 entrevistando a un personaje muy conocido en la provincia de Sullana, empresario, político, fue regidor de la Municipalidad Provincial de Sullana, llegó al Congreso de la República, antes fue miembro del Ministerio de Vivienda, de las mutuales también de vivienda, me parece. Nos referimos a Jorge Pomasiancas. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Andrés, y muy agradecido a tu invitación. Quería hacer una pequeña modificación. Yo no estuve en el Ministerio de Vivienda, fue en el Banco de la Vivienda. Banco de la Vivienda, correcto. Sí. Entonces, en ese entonces había un furor por las viviendas y no se puede negar la influencia que tuvo Belaúnde en esa época. Posteriormente, ya con el gobierno de Alan García, le puso énfasis a las viviendas populares. Entonces, siguió con esta especie de tradición, se puede llamar, y el banco era una entidad crediticia financiera muy querida por la población, como lo eran las mutuales, ¿no? Para situarnos un poco, estamos hablando de la década de los 80. Exactamente, la década de los 80. El gobierno aprista entró en 1985, pero como te dije antes, en el gobierno de Acción Popular le pusieron mucho peso a esa actividad de construcción de viviendas populares. Yo tuve la suerte de estar antes de que comience el gobierno aprista como director de la mutual. Ya cuando entró el gobierno aprista, fui presidente del directorio. Entonces eso me llevó a que posteriormente vaya al Banco de la Vivienda. En ese tránsito de Jorge Pomasiancas, empresario, lo conocí como empresario, te conocí como empresario, evidentemente te hiciste bastante conocido, Sullana te comenzó a reconocer y algunos proyectos interesantes se desarrollaron también en esta localidad, tipo, por ejemplo, la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana. ¿Algo tuvo de creatividad esta entidad con tu aporte? Bueno, por supuesto, mucho, Andrés, mucho. Ya había comenzado a funcionar la Caja Municipal de Piura. De Piura. Entonces, cuando entramos con el gobierno de Pompi en el año 83, no recuerdo en este momento el nombre de uno de los funcionarios de la Caja Piura, que me dijo, van a venir los alemanes que nos asesoraron a nosotros para la formación y puesta en funcionamiento de la caja, valdría la pena que te entrevistes con ellos para que haya también una caja en Sullana. Le dije, pero por supuesto que estamos interesados. Le comuniqué esto a Pompi, al alcalde, y él me dijo, claro, todo lo que puedas hacer a favor de la creación de la caja en buena hora. Esta iniciativa la llevamos a una sesión de consejo y en ese entonces, fíjate, pese a que habíamos fuerzas antagónicas políticas, la izquierda era muy fuerte ahí dentro de la municipalidad, había también uno o dos regidores que eran de tendencia de derecha y el APRA que había obtenido la mayoría. Pero todos, absolutamente todos, estábamos de acuerdo en poner todo el esfuerzo para que se haga realidad la Caja Municipal de Sullana. Jorge viajó en algún momento de su vida hacia Estados Unidos, ha regresado después de... Bueno, siempre ha regresado, pero en esa oportunidad hemos tenido la oportunidad de conversar con él y seguramente que has visto el devenir de esta entidad desde Estados Unidos o de repente con información mucho más directa. ¿Qué percepción o qué idea tuviste respecto al funcionamiento de esta entidad? Mira, Andrés, yo ante todo
soy un tipo demócrata que cree en la alternancia del poder, sea cual fuere, ¿ya? Sea que un presidente de una república haya cumplido su periodo, tiene necesariamente que dejar la presidencia y darle pase al que sea elegido después de él. Y así en esa característica macro que tengo de la democracia, también creo yo que tendría que llevarse a todas las instituciones, sean medianas o pequeñas. Entonces, la Caja Municipal de Sullana, una institución muy importante, creo yo que comenzó con una muerte anunciada cuando el directorio, o no precisamente el directorio, porque a veces habían cambios cuando se cambiaban los regidores de la municipalidad, nada más que eso. Pero el presidente fue eterno. Lamentablemente, te digo, y lo subrayo, lamentablemente, este presidente es un familiar mío, ¿ya? Estuvo prácticamente como el dirigente eterno de la Caja, y eso fue lo que llevó al declive, ¿no? Pueden decir mil cosas, de que no, que se hicieron de repente muchos préstamos confiando en que la gente iba a pagar, o que A o B circunstancias hicieron que la Caja no tenga fondos, pero eso es totalmente falso. Si hubiese habido una alternancia en la presidencia y en el directorio de la Caja, hasta hoy todos los sullaneros tendríamos el agrado de ver funcionando la Caja Municipal de Sullana. Conversaba con un suyanero residente fuera del país y también me comentaba sobre lo mismo, ¿no? Sobre la necesidad de democratizar estas instituciones, cuyos males, o sea, no solamente han sido de la Caja Municipal de Sullana, sino que también se vienen repitiendo en otras entidades. Ahora, tu idea es bastante firme. La alternancia es probable que fue un elemento muy adverso, muy negativo para esa entidad. Totalmente, totalmente. Ahí sí no tengo la más mínima duda. ¿Sabes por qué, Andrés? ¿Por qué? La permanencia de una persona o de un grupo de personas manejando cualquier institución, como te puse de ejemplo, sea una financiera o sea el gobierno de un país, lleva a la corrupción. Cualquier dictadura y de cualquier ideología, sea de derecha, de izquierda, de centro, de lo que sea, cualquier permanencia eterna en una institución siempre te va a llevar a lo mismo, al declive de esto. Entonces, no puede ser posible que Sullana dolorosamente haya perdido una institución que no le perteneció para nada a Joel Siancas, que era el presidente, pero él se creía que era su institución. Entonces, yo creo que en algún momento alguien, no sé, no se me ocurre, yo estoy un poco desvinculado, pero alguien tendrá que hacer las investigaciones necesarias para poner, no sé, un castigo, un corte ahí para que jamás se vuelva a repetir esto. Mira, te voy a contar algo que brevemente. Yo en una oportunidad vi, no es que vi, me contaron de que había ido el presidente del directorio de la Caja con algunos miembros de ese mismo directorio a Miami a darse unas vacaciones, pero entre comillas a decir que iban a buscar inversionistas para la Caja, lo cual era una cosa ilógica, era fantasías, ¿ya? Entonces, pero qué necesidad que una entidad de una provincia, ¿ya? Si ni siquiera los, ¿qué te digo?, los ejecutivos del Banco de Crédito, ¿ya? Van y se dan los lujos que se dieron estos señores allá en Miami, en un hotel 5 estrellas,
en viajes en primera clase, en gastos sin supervisión alguna. Entonces, yo decía entre mí, esto no puede ser, esto tiene que ser necesariamente castigado. Porque en ese entonces yo pensaba que todavía la caja se podía salvar. Pero ves, finalmente el resultado fue el declive y el cierre de esta institución. Bueno, tengo conocimiento que un suyanero viene preparando una investigación sobre el particular y esperemos que se defina con claridad lo que realmente aconteció, ¿no? Lo que realmente aconteció es que se hizo perder una entidad muy representativa para la provincia de Sullana. Pero además de ello, resaltando tu presencia en ese territorio, ¿cuál ha sido el sentimiento al observar que lo que antes era Caja Sullana ahora resulta que dice Caja Piura? Terrible. Te digo que me duele el corazón. Y se lo manifesté a varios amigos que encontré en la plaza en estos días. Porque la última vez que vine todavía estaba el nombre de Caja Sullana. Claro. Entonces, ahora ver el letrero ahí de Caja Piura me duele en el alma. Porque esa, ¿qué te puedo decir? Esa institución era como algo en la cual yo y un grupo de gente habíamos trabajado para que se materialice. Y ahora ver un letrero que diga Caja Piura. Antes nos daba un gusto enorme ver a un edificio moderno, bonito, pero más que eso, que diga Caja Sullana, que esté la palabra Sullana. Y ahora no, hay una pancarta ahí que le han pegado encima que dice Caja Piura. Eso es doloroso. Bueno, dejemos esa parte y rememoremos aquella fecha cuando te propusieron ser candidato a diputado de la Nación por el departamento de Piura. ¿Cómo fue? Bueno, igual hubieron elecciones internas departamentales dentro del partido y querían de que la gente por la cual los militantes del partido podían votar sea la que finalmente conforme la lista que el partido iba a inscribir. Pero tú sabes que al final la política como que se impone, y no solamente, te digo, en el Perú, yo ahora que llevo 25 años viviendo en Estados Unidos, veo el tejimaneje de la política norteamericana. También existe algunas similitudes. Entonces, los políticos influyentes, ¿y quiénes son los influyentes? Los que en algún momento han estado antes que la persona que quiere ingresar, ¿ya? Han estado en la política central del país, ¿ya? Hicieron lo imposible para que yo no conforme la lista. Éramos 11 candidatos que conformaban la lista. Al final me pusieron en el número, no recuerdo, el 9 o el 10, no me acuerdo. Pero como yo sabía que tenía fuerza dentro de la militancia del partido, y no solamente dentro de la militancia, sino dentro de la ciudadanía, no precisamente los apristas tenían que votar, solo los apristas tendrían que votar por mí, sino también gente que era amiga, pero no necesariamente aprista, iba a votar por mí, ya me lo había manifestado. Entonces yo decía, no importa que sea el 9 o el 10 en la lista, al final voy a lograr votación. Y recuerdo que en ese entonces, ya se llegó el día de las elecciones y hubieron 24,000 votos más o menos, 24,000 votos, que había una especie de, ¿qué te digo?, de revisión de los votos. Entonces, gran cantidad de votos que habían sido emitidos fueron anulados de los candidatos que no eran precisamente
los favorecidos por el gobierno, perdón, por la dirigencia central del partido. Claro. Sí. Entonces me anularon aproximadamente 9,000 votos por cosas que no tenían mayor importancia. Algunos de ellos eran de que la X o la ASPA estaba un poquito al lado del centro del cuadrado, entonces ese voto ya no valía. ¿Y quiénes los anulaban? El mismo personero de mi partido, que tenía preferencia, me imagino, por otro candidato de la misma organización. Exactamente, exactamente. Pese a eso, yo obtuve, me parece que son 12,900 y pico, casi 13,000 votos, claro. que es fácil revisarlo en Google, ¿no? Entonces, ¿qué significaba eso? Que nadie había obtenido en la historia de Sullana una votación tan alta como esta, claro, de 13,000. Y fíjate, hoy, 30 años después, Sullana tiene casi el doble de electores, ¿ya? Y hasta ahora no veo a un candidato de Sullana que pueda lograr 13,000 votos válidos. Vale, no 13,000 votos emitidos, porque fueron, como te repito, 22,000 votos emitidos a mi favor. Ahora, en la ubicación creo que quedaste entre los primeros, ¿no? Gracias a esa alta votación. Sí. Y eso hizo que no puedan de ninguna manera bajarme del lugar donde claro, debería estar. Sí, para quienes nos están siguiendo, Jorge Pomas Siancas fue elegido en el periodo del 90 al 92. Al 92, no porque haya terminado su mandato, sino porque vino el golpe de Estado que mucho hemos comentado y que todos conocemos. Pero ¿cuál fue tu experiencia como diputado en esos 2 años antes del cierre? Bueno, de que la política no es mala, Andrés. Yo escucho a mucha gente que dice, no, la política es algo que significa corrupción, es sinónimo de corrupción, es sinónimo de holgazanería, es sinónimo de cosas que los seres humanos no deberíamos de apoyar. Es todo lo contrario. La política es el medio por el cual el hombre, el ser humano, puede lograr las mejores cosas de la existencia y de la vida. La política es algo que Dios la puso para beneficiar al resto de la población que no está metida en esta fase, ¿no? de la vida de los seres humanos. Vi que había posibilidades de ayudar a la gente. Algunas cosas no se lograban precisamente porque todos querían competir por algo. De repente, esta libreta significaría un premio a favor de cierta ciudad, de cierto grupo de gente. Entonces, todos querían esta libreta, ¿ya? Entonces, competíamos para obtener esto, pero no para beneficio propio, sino para beneficio colectivo, para beneficio de la gente. Entonces, yo no puedo, te repito, decir que la política es algo que no va a beneficiar, es todo lo contrario, siempre va a beneficiar a la población. ¿Y cuál fue tu experiencia en ese relacionamiento que existe entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo? ¿Tuviste la oportunidad de consensuar, de coordinar, o sea, con Presidencia de la República, por ejemplo, antes del golpe? Mira, qué bueno que recuerdes eso. Yo era un novato de la política nacional. Había tenido manejo en la política local, pero no en la política nacional. Entonces, habían cosas que el Ejecutivo, manejado en ese entonces por el fujimorismo, quería para
para beneficio, no creo que en una forma mala, para beneficio del país, pero que no podía de ninguna manera obtenerse por en una forma fácil, ¿no? ¿Cómo te explico esto? El fujimorismo quería algo que de repente resultaba bueno, que es la privatización de algunas empresas, lo cual yo creo que sí se hizo bien, porque la burocracia en las empresas estatales era dañina para el país. Entonces, Fujimori y su equipo de gente decía, no, hay que privatizar estas empresas para que, si no tienen por qué estar bajo las manos del gobierno, puedan desarrollarse mejor y no consumir fondos que favorezcan solo a la burocracia de estas empresas. Eso estuvo muy bien. Entonces, era algo sano, ¿no? Eso se llevó, Fujimori y su equipo lo llevaron al Congreso y el Congreso le dio las facultades. Claro. Eso es algo que la gente quizá no sepa. El Congreso le dio las facultades al gobierno para que haga todos los cambios necesarios. Pero había algo que también uno se olvida, o la gente se olvida, es que en ese entonces el senderismo hacía lo imposible para desestabilizar al país. Y con ese pretexto de que se necesitaba una mano fuerte y hacer las reformas necesarias para poder destruir al senderismo, necesitaba no solo facultades extraordinarias o normales para el Ejecutivo, sino que necesitaba algo más. Necesitaba que se le dé poderes casi unímodos al Ejecutivo y al presidente para hacer los cambios necesarios, no solo en la economía del país, sino en el Poder Judicial. De eso se valió para hacer una propaganda el gobierno y decir, el Congreso, me está impidiendo que yo haga estas reformas. Entonces, dio el golpe Fujimori, como te repito, sin necesidad de que... O sea, había una coordinación con el Ejecutivo desde el Parlamento. Se desprende que no había motivación para dar un golpe de Estado, sin embargo se aprovecharon de algunos problemas estructurales para justificar la acción que se adoptó. Totalmente. Pero lo importante de todo esto es que la gente no estaba 100% convencida de que lo mejor para el país era que Fujimori hubiese dado el golpe y haya cerrado el Congreso, porque no se demostraba que con eso la vida política del país iba a ser una maravilla. Hay mucha gente que lo creyó, ¿eh? Sí, pero por supuesto, yo no te digo, pero estaban divididas las opiniones. Era quizás 50% y 50%. Lo que catapultó al gobierno de Fujimori fue la captura de Abimael. No te olvides que pasaron, no sé, menos de un año, meses. No 5 o 6 recuerdo. meses. Sí, que se capturó a Abimael y entonces eso fue lo que determinó que la popularidad de Fujimori sea tan altísima, ¿no? Entonces dijo, Fujimori es el presidente que hizo mejor las cosas, pero fue esa buena suerte que obtuvo de capturar a Abimael. El 5 de abril de 1992 yo estuve en Lima y vi las primeras carátulas y vi el desplazamiento militar y policial también. Y en tu caso, seguramente la percepción ha sido diferente porque tú sí has sido víctima del golpe de Estado. ¿Cómo te encontró el golpe de Estado? Bueno, te cuento. Era día domingo. El 5 de abril era un día domingo. Yo estaba en mi casa, en un departamento ahí en Lima que había alquilado. Estaba con mi esposa, mis hijos, que todavía estaban chicos,
Y de repente, porque era 5 de abril, no, creo que mi hijo mayor ya había regresado al norte para terminar sus estudios, y estaba ya en quinto. Pero los otros chicos los retuvimos por unos días porque su mamá los iba a traer a Sullana, ¿ya? Y ese 5 de abril fue algo que, y no tengo temor en decírtelo, me oprimió el corazón de tal manera que me saltaron las lágrimas, no precisamente por dejar de ser diputado, sino porque era algo que no se merecía el Perú. No, la gente puede haber estado contenta, pero yo ya había estado inmiscuido por año y medio en la marcha del gobierno y yo sabía que eso no era bueno, de ninguna manera. La democracia siempre ha sido y será el mejor medio para salir adelante. Entonces, yo dije, ¿qué cosa más desastrosa? El día lunes 6, muy temprano, creo que eran 6:30 de la mañana o 7 de la mañana, yo me fui traté de ir al centro de Lima, estaba viviendo en Miraflores, y me encontré pues que todo era un caos, ¿no? Todo era un caos. Alguna gente comenzaba a avivar al gobierno. ¿Fuiste al Parlamento? Sí, fui al Congreso. ¿No te dejaron entrar? No, ¿A todo nadie, estaba cerca, absolutamente a nadie. Y hice lo posible, me reuní con algunos diputados más, quisimos entrar y nada, no fue posible eso. Entonces, alguien, me parece que fue el senador Ferrero, el que dijo, vayamos a la casa de Máximo San Román. No, de Ramírez del Villar. ¿Ya? Entonces, nos fuimos, acuérdate que en ese momento estaba Ramírez del Villar como presidente del Congreso. El Congreso a veces se une, como va a suceder ahora, era la Cámara de Diputados y el Senado. Claro. Y elegían a uno, ya fuera senador o diputado, como presidente del Congreso. En ese entonces Ramírez del Villar estaba como presidente del Congreso. Y fuimos allá y comenzamos a arengar. Y por eso te digo que había cierto sector de gente que estaba de acuerdo con nosotros, con los congresistas que decíamos no a la dictadura, no a la dictadura, y la gente aplaudía. Pero como esto hacía que el gobierno vea con malos ojos esa reacción de un sector de la gente, entonces mandó, me acuerdo, el Rochabús a tirarnos agua. Y en los últimos años, en los últimos tiempos, se ha difundido mucho esa imagen donde estamos con una bandera peruana y viene el Rochabús y nos tira agua y nos tumba. Y la gente aplaudiéndonos, ¿no? Esas son las partes anecdóticas que recuerdo de ese entonces. Pero, bueno, esa fue la realidad y el país después sufrió las consecuencias. Bastante difícil. ¿Cuál es tu idea que tienes ahora ya del Fujimori difunto? Que fue un presidente con mucha suerte. Con mucha suerte. Más que capacidad, suerte. Bueno, era capaz, ¿no? Sería mezquino no decir que no era capaz. Pero más que capaz, era sagaz. Fujimori era un tipo que no lo contenía absolutamente nada cuando él se proponía algo. Y, ¿sabes qué? Lo determinante fue que tuvo un consejero nefasto como Montesinos, que ese brote que tenía en su mente Fujimori de hacer las cosas como él las creía, era alimentado por los consejos de Montesinos, que todos los días se los daba en el oído. Nosotros tenemos que ser los que manejamos al Perú. Tenemos que cerrar el Congreso.
Se lo repetía una y mil veces. Entonces hizo esto Fujimori y bueno, la suerte lo acompañó. Y te digo esto porque fíjate, no era necesario para hacer las reformas económicas una dictadura, como te lo dije anteriormente. Ya se le había dado las facultades para que el gobierno fujimorista pueda hacer los cambios necesarios. Pero las circunstancias fueron las que llevaron a que se dé el golpe, ¿no? Las circunstancias de que en ese entonces el senderismo había llegado casi a la capital. Acuérdate que ya se hablaba de que las huestes senderistas estaban llegando a Lima y lo cual fue real porque después vino Tarat. Claro, que Sí. fue bastante catastrófico, ¿no? Sí. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a continuar con este diálogo con Jorge Poma Siancas. Bueno, estábamos conversando respecto a esta experiencia nefasta para el país del golpe de Estado del 5 de abril de 1992, las percepciones que tiene Jorge Poma Siancas respecto a Alberto Fujimori, lo que devino después. Y Jorge, luego se comienza a gestionar el país, termina un primer mandato y viene otro y pretendieron un tercero, ¿no? En esos instantes, en esos momentos, ¿cuál era tu actuar? Mira, yo cuando el Congreso fue cerrado, al poco tiempo regresé a Sullana, a vivir a Sullana. Devolví el departamento que habíamos alquilado y siempre pensando, ¿qué hago ahora? ¿No? Entonces me asocié con un familiar para poner un negocio acá en Sullana. Y pusimos un negocio. Tú debes recordar que pusimos un negocio de ventas de trimóviles que que estaban recién, o sea, imponiéndose en el mercado. Claro. Entonces trajimos una marca de Tailandia con mi socio y familiar, pero no resultó porque era muy caro y no podíamos competir con los trimóviles de Honda, ¿no? Que eran las motocicletas Honda. Claro. ¿Cómo sucedió ahora con las motocicletas chinas? Bueno, después de eso estuve tratando de hacer negocios con mis antiguos proveedores de calzado, pero ya nada resultó. En el 1997, si mal no recuerdo, tuvimos que cerrar definitivamente el negocio. No daba más, la gente comenzó nosotros dábamos mucho crédito, comenzó a dejar de pagar, ¿ya? Y recuerda que en ese entonces muchas empresas, ya eso fue a finales del segundo gobierno de Fujimori, e inicios de una campaña para un tercer gobierno. Claro. Ya. Fue una recesión tremenda en esa. Exactamente. Fue una tremenda recesión. La gente no tenía dinero. Por eso algunos fujimoristas me dicen, no, nunca estuvimos mejor que con Fujimori. Pero por supuesto que no recuerdan estos. No recuerdan, lógico. Mira, en ese entonces quebraron empresas emblemáticas en Piura, en Lima, en todo sitio. Yo me acuerdo que conversé con una gente amiga de la Sociedad Mercantil del Norte en Piura y dolorosamente tuvieron que cerrar. Gaspar Augusto cerró y así como esas empresas en Piura cerraron muchas no tan conocidas acá en Sullana y en Lima pues fue una catástrofe, la recesión barrió. Entonces 1998, 1999 fue algo atroz para mucha gente. No todo fue color de rosa con el fujimorismo. Entonces,
tampoco quería Fujimori soltar el gobierno porque sabía que se le venían 1000 cosas encima, como sucede con todos los otros gobiernos, ¿no? Que una vez posicionados quieren quedarse ahí hasta lo máximo posible. Yo dije, no, ya esto no da para más, y conversé con mi hermano, que ya vivía en Estados Unidos desde el año 86. Te estoy hablando, ya era 1999. Claro. Él tenía ya 13 años viviendo en Miami y me dijo, oh, pero ¿qué haces en el Perú? Vente nomás, te voy a apoyar. Yo le dije, ¿sabes qué? No tengo dinero para poderme trasladar con toda la familia. Pero qué ocurrencia, yo te voy a prestar, enseguida te voy a mandar el dinero. Creo que 3 o 4 días después tuve el dinero y tomamos la decisión y nos fuimos. Así, a un país con costumbres completamente diferentes, con la dureza de una economía muy materialista como es en Estados Unidos, pero con el recuerdo y los sueños frustrados de no haber podido lograr lo que quería, tanto personalmente como para el país, ¿no? Entonces, me acuerdo que yo he llegado en agosto del año 2000 a Miami. Ya mi familia se había ido en mayo, ¿ya? Entonces yo me quedé algunos meses todavía pensando que de repente puede haber alguna oportunidad. Sí, pero en agosto ya mi familia había presentado una solicitud de asilo en Miami. Sí, justamente eso te iba a preguntar. Muchos suyaneros que te conocen siempre manifestaron que habías recurrido al asilo político. ¿Eso fue viable? Sí, y una cosa real, eso no lo puedo negar. Entonces, pero quería comentarte algo antes de eso. De que yo llegué allá, presenté mi solicitud de asilo y con eso quedamos amparados, como lo hace ahora miles o cientos de miles de personas en la actualidad, ¿no? Sobre todo los venezolanos y los colombianos. Tú llegas y presentas una solicitud de asilo y eso te da más o menos 1 año y hasta 2 años para que tú vayas acomodándote y te dan permiso de trabajo y todo. Yeah. Bueno, entonces era el mes de... Tú debes de acordarte mejor, cuando Fujimori agarra y dice, pide permiso al Congreso para ir al Asia. Ir a Brunei. Ir a Brunei y después se queda... Luego se fuga a Japón. Ya. Pero no me acuerdo qué mes era. Pero yo ya estaba allá. Ese fue el año 2001, me parece. Sí, bueno, el 2001. Algo así. Sí. Bueno, entonces era porque ya Fujimori había comenzado el tercer periodo. Claro, comenzó. O sea, ganó con dudas, pero al final se impuso. ¿Ya? Entonces fue una notición allá de que, acuérdate que en ese entonces no teníamos los celulares, que ahora nos enteramos en el minuto de cualquier cosa que sucede en cualquier lugar del mundo. Allá era la televisión que transmitía las noticias y de repente dice en la televisión norteamericana, Fujimori defenestrado por el Congreso de la República al no aceptar el permiso, no, espérate, era que Fujimori... o sea, que Fujimori presentó una renuncia vía fax y el Congreso no le... Exactamente, ya me acordé. Era que el gobierno no le aceptó la renuncia que había hecho Fujimori, sino que lo defenestra, lo saca, lo bota. Sí. Ya, entonces, yo dije, pero mira cómo son las cosas. Ya, Fujimori ahora ya no está en el gobierno y, bueno, ahí nomás entró Paniagua, o se hizo cargo Paniagua. Claro. Y pues yo dije,
esto puede hacer que yo piense en forma diferente y me regrese a Perú. Pero a la hora que yo estaba tomando esa posibilidad como una cosa viable, me llaman de una especie de Ministerio de Relaciones Exteriores, para entenderlo, ¿ya? Ya. Llamaron a un grupo de solicitantes de asilo y me presento ante la corte. Y la jueza, me acuerdo, una gringa que yo estaba con mi abogada al costado, y me dice: señor Poma, necesitamos que usted nos dé una explicación de por qué ha solicitado asilo. Yo, por supuesto, magistrada, claro, con un traductor, ¿no? Claro. Por supuesto, su majestad. Ya, yo he solicitado esto porque realmente, como figura en los documentos que le he presentado, yo he sido un militante del partido aprista. Muchos de los apristas hemos pasado 1000 dificultades, porque esto lo presenté en el 2000, ya estábamos en el 2001. Y en ese entonces, si tú recuerdas, hubieron varios apristas que murieron en una forma que nunca se supo por qué murieron, porque algunos de ellos, uno de ellos que fue secretario general de Huancabamba y el otro de Morropón, se fueron a una reunión allá en Huancabamba, y en un recodo de la carretera los mataron por la espalda. Entonces, esa publicación que fue en el diario Correo, ¿ya?, me la enviaron y me dijeron: mira, esto está sucediendo con tus compañeros. Te digo que esa foto yo se la presenté ahí en la audiencia. Le digo: mire, esta es una realidad. Yo les puedo decir 1000 cosas, pero aquí tienen ustedes un documento, una crónica del diario Correo y una foto donde han sido acribillados gente amiga mía, ¿verdad?, que eran secretarios generales en estas dos provincias. Yo pude haber ido, si estuviera allá, quizá hubiese ido a esa convención y quizá también hubiese muerto. Claro. Entonces, me acuerdo como si fuera ayer, que la jueza da una indicación a su secretario y el secretario me dice: póngase de pie, Jorge Poma, su familia. Y la abogada que estaba a mi costado, por supuesto, se pone de pie. Y dice: con cargo a revisión de la documentación que usted ha presentado, quiero decirle que desde este momento usted queda bajo la protección del gobierno de los Estados Unidos de América. Entonces, mira, como te dije antes, era posible que yo me hubiese venido el 2001, porque era difícil adaptarme a la vida. Claro. Pero cuando sucedió este caso, yo dije: ya, todo está determinado para que yo me quede acá. Y así fue que me quedé en Estados Unidos ya. Ahora, ¿y cómo hiciste en todo este tiempo con el idioma? Bueno, sucede que Miami es una ciudad sui generis, ¿no? Mucho cubano. Latino es más o menos, o latina es más o menos el 90% de la población. Entonces, mis clientes creo que tengo 2 clientes que hablan inglés. Después, 300 y pico de clientes que tengo, todos hablan español. Entonces, a mí no se me hizo nada difícil poder ponerme a trabajar en lo que siempre he sido, comerciante, y bueno, conseguí una buena cartera de clientes. Yo estuve conversando con Eduardo Garcés Cruz también en este espacio,
Y él, o sea, indicó que no tuvo ningún reparo en realizar algún trabajo difícil, ¿no? Que de repente no lo hubiera hecho en Perú, ¿no? ¿Cuáles son los retos mayores que enfrentaste en la parte laboral? Tener jefes. Yo nunca había tenido un jefe que me mande a hacer cosas bueno, era normal. Yo comencé a trabajar, mi primer trabajo fue en una tienda de la cadena Target, una de las empresas más grandes de los Estados Unidos. Yeah. Y era muy difícil, Andrés, muy difícil adaptarme a trabajar y que alguien esté supervisándome el trabajo y que si no le gustaba, gritaba y me decía que eso no era lo que esperaba. Y bueno, pero lo peor de todo era que mi trabajo comenzaba a las 10 de la noche y terminaba a las 8 de la mañana del día siguiente. ¿Ya? O sea, yo nunca había trabajado de esa manera. Y como te repito, primera vez que tenía un jefe encima mío. Esa fue la primera experiencia. Y después yo dije, bueno, salí de Target, me puse a trabajar en otra empresa, me acuerdo, American Gift, que era para recibir mercadería y la recibíamos, la bajábamos de los camiones y la colocábamos en el almacén. Después que pasaba por ese proceso de transformación de los productos, ahí American Gift significa regalos para América. Eran souvenirs más que nada. Entonces entraban a una sección y salían por la otra sección ya con el agregado que le ponían a todos estos artículos. Entonces, mi tarea también era volver a llenar los camiones para que se iban a diferentes estados. Ahí estuve trabajando más o menos 2 años. En Target estuve trabajando unos 6 meses, unos 2 años en American Gift. Y después alguien, me acuerdo, un amigo colombiano que tenía más o menos el espíritu como yo, que decía, yo no me encuentro cómodo aquí. Me ha pasado la voz un primo mío que está trabajando en una empresa X, no me acuerdo el nombre, de que están necesitando personal y le digo, pues por supuesto, si quieres te acompaño. Nos fuimos a ver esta compañía y me dijeron, sí, estamos necesitando, pero para almacenero. Y dije, no, me quedo pues en American Gift. Si esta es una compañía más chica y para hacer el mismo trabajo, no, ni hablar. Y ya me iba y de repente ahí un ejecutivo me dice, ¿usted qué cosa ha hecho anteriormente en su tierra? Le digo, yo he sido vendedor, toda la vida he tenido mi propio negocio y conozco de ventas. Entonces me dice, bueno, lo podemos probar un tiempo como vendedor. ¿Conoce la ciudad? Sí, le dije, no era que yo conocía la ciudad, la ciudad es muy grande como para conocerla en un año y poderte movilizar. Entonces, yo le dije sí, porque quería el trabajo de vendedor. Me dijo, bueno, le vamos a dar una cartera mínima, pero su trabajo va a ser conseguir nuevos clientes. ¿Ya? Si usted consigue nuevos clientes, tiene asegurado el trabajo. Entonces, yo cogí un mapa de la ciudad, un plano de la ciudad, y comencé a hacer mis rutas en el mapa en el plan. Y comencé a ganar clientes. Eso más o menos lo realicé durante un año. Y finalmente se presentó la oportunidad ya de trabajar en una empresa más grande. Para no hacerte largo esto, trabajé hasta el año 2010, 2011. Sí, 2011, como vendedor y recibía sueldo de estas compañías más comisiones por venta. Pero un día yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Ya no me gusta estar aquí recibiendo sueldo y comisiones. Yo me voy. ¿Tú estás loco? ¿Qué vas a dejar el trabajo? Se me voy.
¿Me voy del trabajo o me voy del país? No, me voy del trabajo. Ah, Yo le dije, me voy del trabajo. Y me dice, ¿pero por qué? Porque le digo, yo quiero ganar mi propio dinero, pero como broker, como comisionista, pero autónomo. Yo no quiero tener dependencia. Ese era mi espíritu y dije, no. Yo quiero hacerme mi horario, hacerme mis vacaciones, hacerme todo. Si quiero, me levanto a las 5 de la mañana y me pongo a trabajar y me voy a dormir a las 12 de la noche. No me interesa, pero yo no quiero entrar a las 8 de la mañana y salir a las 5 de la tarde todos los días. No, ni hablar. Yo me meto de broker. Y bueno, es que ya había conversado con unos amigos peruanos ya que representan a Gloria. ¿Ya? Y posteriormente ellos también tomaron la concesión de Alicor. Y con ellos hasta ahora estoy trabajando. Aparte de eso, una compañía americana también me dijeron, bueno, lo que tú estás vendiendo no se contrapone con lo que nosotros tenemos. Si tú eres un broker, puedes también trabajar con nosotros o para nosotros. Pero por supuesto, le dije. Claro. Y ese ha sido mi trabajo. Ya llevo 14 años, 14 años como broker, sí. Y regresando a la política, cuando cae Fujimori, lo defenestran a Fujimori, viene Paniagua, después de Paniagua viene Alejandro Toledo, luego Alan García, Ollantumala, en fin, se veía más o menos un retorno más institucional en el país. ¿No te llamó la atención ese comportamiento democrático de aquellos momentos, por supuesto, y dijiste voy a regresar a Perú? No, mira, Andrés, los años más difíciles para una persona cuando llega a otro país o a otra realidad son los primeros años. Después ya tú vas haciendo raíces. El ser humano es como una planta que la pones en un sitio y comienza a germinar. Exactamente. Y tratar de alcanzar la humedad que viene a ser la estabilidad económica. Entonces, al principio sí, yo decía, me voy, pero después pasaron los años ya, y sobre todo cuando hice mi propio trabajo independiente, yo dije, ya no, ya es regresar a Perú a la edad que tengo, ¿para qué? ¿Para qué? Poner un negocio ya me resultaba muy difícil. ¿Y viste con entusiasmo el retorno de Alan García y luego que gana la presidencia de la República? Pero por supuesto, con el presidente Alan, que siempre me unió una gran amistad personal. Con Alan hemos tenido la oportunidad de conversar a solas. Él y yo, así como estamos en este momento conversando, nadie más alrededor. Hemos conversado en el transcurrir de la vida como 4 o 5 oportunidades. Me acuerdo que estábamos en México y conversamos sobre qué cosa se podía hacer para el Perú y qué experiencia había adquirido allá en Estados Unidos que la podía volcar al Perú. Dije, muchas cosas, presidente, por supuesto. Entonces, en otra oportunidad me encontré con él en Brasil. Justo, este es algo importante, Andrés. A Alan lo vincularon de que había recibido plata de Odebrecht por una conferencia que había dado. Y eso es totalmente falso. Nunca recibió Alan García plata de Odebrecht así en forma directa, que Odebrecht le diga, usted ha dado esta conferencia y aquí tiene el dinero por esa conferencia. Y además que no hubiese sido nada malo, ¿no? Eso lo hacen los presidentes norteamericanos, europeos y cualquier presidente. Pero ni siquiera eso fue verdad. ¿Ya? Alan efectivamente recibió $100,000 por la conferencia que había dado en el local de una especie de asociación de las cámaras de comercio y producción, algo así como la Confiep. Claro. Ya, en un local que tienen ellos en Sao Paulo.
en la Avenida Paulista. Yo estuve ahí en esa conferencia, ¿ya? Y estuvo Lula y estuvo mucha gente. Entonces, esa fue la segunda oportunidad que tuve de conversar con Alan, cuando menos una media hora. Conversar con Alan 2 minutos era algo fantasioso para mucha gente. Claro. Yo he tenido la oportunidad de conversar con él así casi media hora porque presidente, como era el invitado estrella, tenía que dejar que se llene completamente el auditorio para él salir y dirigirse a la gente que había llegado al local. Y bueno, allá en Miami, ¿no? Allá en Miami dio una conferencia magistral, Alan, en la FIU, en la Florida International University, que es una de las principales universidades de los Estados Unidos y del mundo, ¿no? Allá también, en Miami, hemos conversado mucho. En Colombia igualmente he conversado con él. Y bueno, fíjate, en el extranjero siempre ha sido que yo he tenido la oportunidad de conversar, no precisamente en el Perú. En el Perú era muy limitado. Sí, sí. ¿Y sabes qué? ¿Por qué era que él permitía que yo conversé con él? Porque no había de ninguna manera posibilidad alguna de que yo le pida un favor. Yo jamás le hubiese pedido un favor al presidente. Nunca. Entonces él tenía mucha confianza de que podíamos conversar sin estar con el fastidio de que de repente yo quería pedirle un favor por el hecho de ser el presidente de la República. Como aprista, ¿qué sientes respecto a la decisión que adoptó? De irse a adoptar su propia decisión. Conociéndolo como fue Alan en su personalidad, doloroso, ¿no? Doloroso que haya optado por eso, pero no, yo lo veo como natural. Él nunca hubiese permitido de ninguna manera de que lo humillen en la forma que pretendían hacerlo. Y no solamente era que le iban a poner las esposas y el chaleco de detenido y lo iban a sacar de su casa y hacerlo caminar porque el carro donde lo iban a subir estaba como a una cuadra. O sea, lo que querían era hacer todo un show para que él vaya paso por paso sintiendo el dolor de verse engrilletado, y no solo le querían poner las esposas en las muñecas, sino que el propósito era ponerle grilletes en los tobillos, con cadenas, desde las esposas en las manos y cadenas hasta los pies. Ese era el propósito de Lagarto, ¿eh? O sea, era Vizcarra y sus ministros los que premeditaron todo esto. Porque mira, Alan, si hubiesen querido cogerlo y no hacer este show, sino cogerlo para meterlo a la cárcel, lo hubiesen hecho el día que fue a declarar, ¿ya? Y él iba a ir 2 días después otra vez a declarar, ¿ya? Sino que lo de acá era un show montado para hacer todo un espectáculo, ¿ya? Entonces, conociendo, te repito, su forma de ser de Alan, no le quedó otro camino. Además que él había dicho, de ninguna manera yo voy a soportar una humillación de esta índole. Y tenía siempre ¿Tiene heredero Alan? ¿Ah? ¿Tiene heredero Alan? ¿Alguien que pueda seguir sus pasos? No. Así directo no. En su familia no. Quizá su hijo menor
pueda ser un líder político dentro de algunos años, pero todavía es extremadamente joven, ¿no? No hay posibilidad de que sea rápida la cosa. Ahora, estuve observando tu ficha de inscripción. Sigues siendo militante del Partido Aprista Peruano. Sí, yo me reinscribí el año pasado. Lo que quiere decir que tus expectativas se encuentran latentes. Mira, Andrés, cuando uno entra a la política, ya no puede salir. Ya no puede salir. Es imposible tú haber ejercido la política grande y decir ahora no soy político. Yo llegué a Miami y mi mujer siempre me decía, ¿cómo es posible que llegues a Miami y te encuentres que hay un comité del partido acá? ¿Ya? Ni siquiera tan lejos en Estados Unidos puedes desvincularte del partido. Pero es que, no sé, son esas cosas de la vida que... ¿La familia se renegó de tu militancia partidaria? No, para nada. Sino que ella dice de que la política me distrae. ¿Ya? Claro. Entonces, pero después, más que nada, se reía. Dice, ¿cómo es posible que tú encuentres acá un comité? Bueno, y postulé y fui secretario general en Miami, del partido, donde hay compañeros de todo el país. Hay compañeros desde Tumbes hasta Tacna, desde Iquitos hasta Puno, ahí en esa militancia de Miami. Quienes se han visto por las calles de Sullana me comentaron, ¿no? Ha llegado Jorge Poma, un diputado que todos lo recordamos, y tiene pasta para postular a la alcaldía de Sullana, o en todo caso estaría pensando lanzarse al Congreso de la República, más aún ahora que regresa a la Cámara de Senadores, ¿no? Y se va a dividir el Congreso, diputados, senadores, ¿no? ¿Te anima algo de ello? Mira, es algo así como a ti te gusta el ají y sabes que te hace mal. A mí me gusta la política y sé que podía hacerme daño económicamente y poner inestable mi vida y la de mi familia. Bueno, aunque mi familia todos ya somos independientes, solamente mi mujer es la que está conmigo. Pero yo no te puedo decir no pienso para nada postular. O de repente solo es un sueño, ¿no? Yo no, en este momento te puedo decir, eso sí, con mucha claridad, yo he venido acá a Sullana a quedarme unos días solo para descansar, de ninguna manera para pensar en que voy a postular. Pero si yo te digo en este momento, ¿sabes qué? No pienso absolutamente nada de un cargo político. Sería como algo así como decirte, de esta agua no beberé. Y uno no puede decir eso. Cuando uno está fuera, obviamente las percepciones cambian de tu país. Has estado tantos años fuera, sigues estando fuera. ¿Cuál es la percepción que tienes de los últimos años, de lo que viene sucediendo actualmente? De que el Perú ha avanzado económicamente, eso no se puede negar, y está reconocido allá mucha gente. Yo trato todos los días con empresarios, básicamente, ese es mi trabajo, esa es mi labor. Y los empresarios miran a veces con envidia el avance que tiene el Perú. En el año 2000, cuando llegué allá, el Perú tenía algo así como 3.000 millones en exportaciones. Hoy han pasado 25 años y el Perú se ha convertido en algunos rubros en el primer exportador del mundo, sobre todo en la agroindustria. Y entonces yo digo, el Perú ha avanzado, pero también en algunos aspectos ha retrocedido. El hecho de que la pobreza haya avanzado tanto, el hecho de que la desnutrición haya avanzado tanto,
el hecho de que la anemia golpee a gran parte de la niñez y sobre todo que cuando después del segundo gobierno de Alan García se llegó a una pobreza que me parece que era el 26%, 23%, a más del 40% que está ahora. Y eso que no estamos hablando de la pobreza extrema, que casi había desaparecido y que ahora otra vez está presente, ¿no? Con un índice alto. Me parece que la pobreza extrema está bordeando el 8 o 9%, que es algo insólito. La pobreza extrema en muchos países del mundo ha desaparecido. Hay gente pobre, pero no en pobreza extrema que se muera de hambre, ¿ya? O que no tenga para comer una segunda comida al día. Eso ya es un extremo de pobreza. Esas son las cosas que yo veo desde fuera. El Perú, por un lado, avanza y se convierte en un importantísimo exportador, pero que esa buena performance económica no llegue al bolsillo de la mayoría de los peruanos. Ahora, en valores cívicos también como que hay mucha debilidad. El hecho de que tantos presidentes en tan pocos años es una muestra. Que no hayan organizaciones políticas sólidas es otra, ¿no? Desde el punto de vista político, ¿cómo miras al gobierno actual, la preponderancia del Congreso en las decisiones? A mí me pregunta mucha gente, ¿cómo es eso? Porque a nadie en su cabeza le entra esa realidad que tienen la gente, ¿no? Nadie existe no hay ningún país, perdón, que haya pasado por esto, ¿no? A no ser de repente algún país africano que esté cambiando presidentes o gente que se encargue del manejo del país. Entonces me preguntan, ¿cómo es posible que en el Perú exista estos cambios de presidentes? Entonces, yo digo, ¿qué les puedo contestar? El Perú es sui generis, no lo puedes comparar con ninguna otra nación. Tiene altos índices de avance, bajísimos índices de retroceso y de repente una forma de manejo político que no lo tiene casi ningún país del mundo. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué opina de Dina? ¿De Dina Boluarte. Bueno, es una pobre señora, ¿no? Es una pobre señora. A mí me da pena de que ella llegó al gobierno como de pura casualidad. Claro. Yo pienso que cuando se inscribió la plancha de Castillo con esta señora y ¿cómo se llama? El otro integrante que iba a ser de la plancha. Era Cerrón. Cerrón. La plancha era Pedro Castillo, Dina Boluarte y Vladimir Cerrón. Exacto. Entonces, yo no creo que haya pensado esta señora que en alguna oportunidad podía ser presidente de la República. Ella está ahí sin saber por qué. Sin saber por qué. Y mi opinión es de que debe continuar ahí por beneficio del país. No es bueno, ya no es bueno que se saque a esta señora de la presidencia para que asuma otra persona. Suponte, Andrés, de que a esta señora la hubiesen sacado ahora como se hablaba a fin de año. ¿Ya? ¿Quién entraba al Congreso? A la presidencia. El actual presidente del Congreso. Claro. Una persona cuestionadísima.
¿Y quién iba a manejar los destinos del país? Acuña. ¿Ya? O sea, no es justo que el país sufra tanto. O sea, la única posibilidad viable para los peruanos es que a esta señora se le mantenga ahí hasta que cumpla su periodo. No sé si la quieren sacar antes, pero al menos cuando se hayan convocado las elecciones. Claro, esperemos a ver qué es lo que sucede con el país. Se ha modificado mucho la constitución política del Perú, esta que pregonaba mucho que es lo mejor, ahora resulta que es una constitución muy mutilada, ha sido cambiada a interés también de este grupo de poder, que con todo lo que expresas, dices, podría de repente justificarse una continuidad presidencial tanto como congresal. Sin embargo, se ha afectado, creo, aspectos fundamentales de lo que es la democracia, ¿no? Ese ya es un tema diferente que me ha dado mucho gusto, Jorge Poma, Jorge, de haber conversado contigo, y podríamos seguir seguramente conversando. Vamos a mantener la constancia en este tipo de cosas y de repente en algún otro momento seguimos hablando de ello, ¿no? Por supuesto que sí. Dios nos lo permita en alguna próxima oportunidad poder conversar, pero te dije cuál ha sido mis ideas, mi pensamiento, mis propósitos y sobre todo pensar que sí se pueden hacer cosas a favor del país. Se pueden. Yo tengo grato recuerdo de tu persona. Cuando llegaste al Congreso como diputado, me propusiste el miembro del directorio de RTP. Nunca ejercí, pero por lo menos la resolución existió. Y en toda la campaña te vi también la performance que desarrollaste, y desde el lugar donde estábamos siempre te respaldamos con la mejor, o sea, predisposición, ¿no? Así Muchas que gracias. Gracias, Jorge, y será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias, Andrés. Muchas gracias de verdad. Muy bien, y con todos nuestros seguidores estaremos retornando en cualquier momento. Hasta pronto.